de presentador a Daniel Tricarico. Daniel es argentino, como ya lo van a notar en 2 segundos cuando empiece a hablar. Es emprendedor social, tiene más de 10 años de experiencia en todo lo que es innovación y emprendimientos, y es cofundador y director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Argentina, así que tiene muchísima experiencia en lo que les va a hablar en un ratito. Daniel, muchísimas gracias por sumarte y por regalarnos este ratito de tu tiempo para compartir con nosotros. Como todos saben, van a permanecer silenciados durante toda la presentación de Daniel. La idea es que si tienen preguntas, las vayan haciendo a través del chat o me las mandan por privado o a todos. Y si no, también al finalizar la presentación de Daniel pueden escribirlas ahí en el chat y yo se las recojo para hacérselas al cierre. Daniel, muchísimas gracias y todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias a vos, Macarena, a Ceci y también a Amalia y a todo el equipo de ANDE por la invitación, felicitarlos por el trabajo que hacen. Es súper gravitante el trabajo que generan. Se ve del otro lado de la orilla y también en Latinoamérica, así que felicitaciones, soy muy consciente del trabajo que hacen, así que animarlos a seguir por ello, por este camino. Bueno, muy bien, como dijo Maca, bienvenidos nuevamente a todos y a todas, gracias por participar, gracias por estar. Voy a tratar en esta aproximadamente media hora poder condensar algunas tendencias, algunas vivencias ligadas a innovación y a emprendimiento, ¿sí? Justamente, y algunos consejos un poco a través de lo que estamos viviendo, sobre todo con la actualidad de hoy del COVID, ¿no? En ese marco, las preguntas que después ustedes me las irán diciendo, y es básicamente un espacio de conversación, como bien dice, no se pretende hacer una bajada lineal, sino básicamente compartir experiencias, y bueno, y ahí por ahí vamos. Así que bueno, voy a empezar a compartir pantalla. Muy bien, ahí deberían ya estar todos y todas viendo mi pantalla. Bueno, justamente esta charla se llama Innovar y Emprender, o Innovación y Emprendimiento en tiempos de COVID. Justamente el título anterior era En tiempos de crisis, y entonces se reemplazó por el COVID, que es esta dinámica permanente que tenemos también en Latinoamérica de una y otro cimbronazo. Básicamente, sin indagar mucho más, soy emprendedor, de base emprendedor con impacto. Justamente, básicamente lo que quiere decir eso es que me oriento a proyectos personales o agregando a otros proyectos que tengan la mirada de triple impacto, ¿no? Es decir, el impacto y la sostenibilidad económica, social y ambiental. También hace poco, esta semana, me han dado un premio reconocido como joven líder en términos de políticas públicas aquí en la Ciudad de Buenos Aires y por la Embajada de Estados Unidos. Y también tengo un magíster en innovación que justamente en realidad entregué la tesis hace 2 meses en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Además soy director ejecutivo de la Asociación de Emprendedores de Argentina y cofundador y también codirector de ACELA. Aquí les dejo mis redes para que sigamos la conversación en Twitter y en LinkedIn, ¿sí? Así continuamos. Muy bien, quiero arrancar primero contando un poco los fracasos exitosos, y quizá todos van a empatizar con esto, ¿no? Yo fundí, ¿no? Entonces fundí más que fundí 2/3, entonces el ratio no me da positivo, digamos, la dinámica no me da positiva. Sin embargo, aprendí y mucho. En 2008 salí de la universidad y pensaba que me iba a comer el mundo con mi amigo y socio de los fracasos seriales, y creamos nexoinmobiliario.com, que era, en 2008, no existía el WhatsApp, yo tengo 35, ojalá que haya gente también de mi edad que se acuerde, era todo por SMS, entonces mandabas un código al 1515, que era un numeral, una numeración, y recibías la información del inmueble las 24 horas. Eso permitía básicamente expandir la capacidad que se tenía básicamente en un clasificado de un inmueble, a hacerlo algo mucho más grande. No nos fue bien, pero pudimos generar el primer emprendimiento. El segundo fue en Chile, generamos una tienda online de servicios
de faceMamá.com, que es un portal de maternidad y embarazo con muchos ingresos. Así que también estuvimos un año allí, y después tuve una agencia de marketing y comunicación especializada en pymes y emprendedores. Luego emprendí, digamos, en lo público, generando políticas públicas para emprendedores, y ahí es donde me sumé al proyecto de ASEA, ¿no? Yo soy socio fundador de la Asociación de Emprendedores. Básicamente, para resumirlo, lo que hacemos es que emprender en Argentina sea más fácil a través de la influencia en políticas públicas y el acompañamiento a emprendedores. Cuando hablo de influencia en políticas públicas, hablo de la Ley de Emprendedores, que sé que también en Uruguay han trabajado mucho. Nosotros hemos colaborado también con lo que es la SAS, las Sociedades por Acciones Simplificadas, y otros marcos regulatorios como el Día de la Mujer, la media sanción del Día de la Mujer Emprendedora, la Ley de Triple Impacto o Ley BIC. Y por otro lado tenemos un montón de programas y actividades totalmente gratuitas, así que los invito a sumarse en asea.com.ar. Tenemos un programa de mujeres emprendedoras, un programa que se llama Segundo Tiempo para emprendedores a partir de los 40 años, entre otras instancias. Para arrancar un poco dónde estamos hoy, ¿no? Y estas son algunas imágenes que podemos ver del mundo donde estamos hoy. Es bien importante, es un mundo donde es, como se le dice, contactless, ¿no? O sea, que no busca el contacto físico. Entonces ahí tenemos una de las tapas de New Yorker que a mí me gusta mucho, que ilustra mucho la actualidad. Ahí podemos ver, por ejemplo, Rappi o Pedido Ya, que son de Uruguay, básicamente siendo los héroes de la pandemia, ¿no? Porque toda la economía durante algunos meses pasó por allí. Hoy estamos desconfinando, ¿no? Básicamente, pero pasó por esta dinámica sin transacción específica y utilizando los servicios de la última milla, sobre todo en la gastronomía, ¿no? Que vimos fuertemente. Por otro lado, revalorizando las videollamadas y toda esta instancia de Zoom y quizá hasta un hartazgo de esta dinámica online, pero abriendo oportunidades. Toda esta dinámica que tiene que ver con diversidad y protección por las dinámicas de género, de minorías, ¿no? Y justamente esto que vivimos de los espacios bien abiertos y sin acceso humano a ciertas instancias que teníamos antes, como era el viajar de un lugar a otro y demás. Esto nos hace justamente vivir en esta sigla que ustedes ya han escuchado 1000 veces, que es VUCA o VICA, como quieran decirles, que nos habla de volatilidad, falta de certeza, complejidad y ambigüedad. Esto que muchas veces repetíamos y hablábamos, yo creo que se puso bien encarnado y bien vivido aquí en el COVID, ¿no? En esta dinámica que no entendemos, justamente es altamente volátil, ha sido altamente variable. No sabemos cuándo se va a desconfinar. Bill Gates habla de que se va a desconfinar recién en 2020, se va a terminar finalmente, perdón, en 2022 en los países del tercer mundo. Una alta complejidad, y esto de que se habla del cisne negro y un montón de estas cosas, y una ambigüedad. A la par estamos viendo esta gran ola de la ola digital, de la disrupción, de la tecnología, que seguramente muchos deben vivir, ¿no? Y justamente empatizar con eso. Y aquí, en el medio de eso, también hablamos de dinámicas del futuro del trabajo, ¿no? Donde hablamos de que lo más importante hoy son pensamiento crítico, creatividad, empatizar nuevamente, inteligencia emocional, la negociación y demás. Justamente en este albor de la cuarta revolución industrial y todo lo que venía pasando se aceleró fuertemente con el COVID, justamente algo que veíamos en disrupción o en lo que llaman transformación digital en 4 años, lo vivimos en 4 meses. ¿Sí? En 4 años lo vivimos en 4 meses. No todos de la misma manera y no toda la economía de la misma manera. Y eso nos genera una brecha fenomenal, sobre todo en el mundo pyme y la economía real más tradicional. También es un mundo donde estamos hablando de la brecha de género, que nos va a tomar 100 años poder justamente generar esa paridad, ¿no? Es súper grave eso y tenemos que trabajar mucho más en la inclusión.
Y algunas tendencias de las disrupciones que vemos, como lo que es blockchain, lo que es nuevas formas de comer, ¿no? Básicamente todo lo que tiene que ver con alimentos orgánicos, el compre local y demás. Y todas las tendencias de triple impacto, justamente, que emprendimientos no solamente orientados en lo económico, sino en lo ambiental y en lo social. Aquí justamente el fuerte movimiento de las empresas B, que también está muy fuerte en Uruguay, y todo lo que realiza Social Lab y otras organizaciones. Y aquí esta gran cita que a mí me gusta mucho, que describe básicamente esto. Tenemos emociones que vienen del Paleolítico, instituciones medievales como lo es el Congreso Nacional, y todos los congresos nacionales podemos hablar, y tecnologías divinas, o tecnologías a la altura de los dioses. Entonces, ¿cómo compaginamos o cómo se come un poco todo esto? Y finalmente tenemos la convergencia y redefinición de industrias, ¿no? No es tanto esa industria base que era el mercado o lo físico, el offline y lo online, sino la convergencia de ambos, ¿no? Y aquí podemos ver, por ejemplo, el ecosistema de Amazon, donde no es solamente Amazon, es servidores, es Amazon Go, es Amazon Music, y justamente todas estas instancias de pensamiento ecosistémico de la solución de productos o servicios. ¿Y cómo estamos en Uruguay? Bueno, en Uruguay, en términos de desarrollo emprendedor, está quinto posicionado en Latinoamérica, ¿no? En el índice del PRODEM le da 29 puntos, y tenemos que hacer justamente un gran trabajo en Uruguay en lo que es educación emprendedora, trabajar porque haya más emprendedores con un cambio de pensamiento hacia lo digital, incluyendo lo digital, mayor acceso a financiamiento, a la estructura empresarial y la plataforma de ciencia, tecnología e innovación. ¿Por qué me parece importante basarnos en esto? Primero, para saber dónde estamos parados. Y de ahí poder ver cómo podemos retrabajar nuestra propuesta de valor y nuestro modelo de negocio. Básicamente eso. Justamente estamos en el año del gran reset y apretar F5 o la tecla que quieran y vamos a arrancar de nuevo, porque todas las industrias le está pasando esto. Esta crisis, para que todos estemos en la misma hoja, es una baja del PBI mundial del tamaño de la Segunda Guerra Mundial. Ahí estamos, ni más ni menos. Es un problema no solo de demanda, sino de oferta, por primera vez en nuestra vida que hayamos vivido de este rango. Pero ¿qué tenemos sí de certeza y de tendencias? Y esto es un informe de McKinsey muy interesante que les voy a compartir. Primero, que el retorno, que lo estamos vivenciando ahora, esta charla es de marzo, se hablaba del retorno a la distancia, ¿no? De que va a seguir imperando todos los protocolos, con el barbijo, con las máscaras. El retorno de este futuro sin contacto o buscando el menor contacto físico. La resiliencia y la eficiencia en los procesos, ¿no? Entonces, veíamos muchos emprendimientos que levantaban capital, startups, como le dicen, de base tecnológica, que tuvieron un parate y no pudieron levantar capital de la misma manera que lo hacían. Entonces empezaron a privilegiar lo más importante de todo, que es la caja. La caja primero, volver a fidelizar los clientes y luego buscar nuevos clientes. ¿Cómo? A través de las redes sociales. ¿En qué redes sociales? En Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, obviamente, pero nuevas redes sociales como TikTok y Twitch, por ejemplo. También vemos una mayor intervención estatal con mayores programas, como lo están haciendo ANDE, la ANI y también otros programas que tienen del gobierno. Y cambios específicamente en patrones que tienen que ver con preferencias de compra local, preferencias de lo orgánico, preferencias de los viajes que cuando se habiliten van a ser locales, y privilegiar la gastronomía local. Eso representa una gran oportunidad, como vamos a ver ahora, en los grandes perdedores, o digamos, no sé si perdedores, los grandes que no resultaron tan beneficiados y los grandes ganadores de la crisis del COVID. Pero acá hay algo que no hay que confundir. Una cosa es la distancia social y la otra cosa es la distancia física. Nosotros en esta crisis del COVID privilegiamos, por términos de protocolo, la distancia física, perdón.
no la distancia social. De hecho, hay una digamos, dimensión en Zoom, en Teams, en millones de plataformas de búsqueda de lo social, porque el ser humano es justamente intrínsecamente de social, pero no de contacto físico. Entonces la instancia estaba, o está, en cómo recrear lo físico, pero online. Y es algo súper, súper complejo, porque requiere de una persona sentada y viendo lo online, prestando atención, sin poder tangibilizar el servicio. Entonces ahí aparecieron plataformas justamente donde se podían enviar, no sé, comidas u obsequios, en caso de lo que es un evento, u otras formas de tangibilizar el servicio. Y recuerden este concepto, porque tangibilizar el servicio es la base de esta economía sin contacto o contactless. Los grandes ganadores de la pandemia, todos lo sabemos, plataformas como Zoom, ¿no? Y las redes sociales, sobre todo TikTok. Ahí pueden ver el crecimiento de TikTok, es tremendo, y obviamente Zoom también. Plataformas que no estaban preparadas para este crecimiento y sin embargo tuvieron que también readaptarse. Y el entretenimiento, el gaming o los videojuegos y el entretenimiento en Netflix, Amazon Prime y otras plataformas. También el teatro online y plataformas de streaming. Acá no hay que equivocarse en una cosa, no es que la gente quiere ir menos al teatro o al cine, quiere más cine y teatro, lo que pasa es que no lo puede hacer físicamente. Entonces, ¿cómo hacemos para llegarle con una oferta apropiada? Y bueno, vemos muchísimos streamings, aunque no es lo mismo, obviamente, en teatros. Teatrix, por ejemplo, es una plataforma que les puedo mencionar, o, por ejemplo, en video streaming de documentales o de charlas, como estamos teniendo, de webinars, de poder acceder a eso de una forma con un modelo de suscripción. Y el modelo de suscripción ha sido, yo les puedo decir, el gran ganador de esta pandemia, porque es un modelo de recurrencia, es un modelo con un, digamos, que puede ingresar y enganchar y desenganchar cualquiera que lo desee. Y aquí podemos ver también los grandes ganadores de la pandemia. Por un lado el e-commerce, ¿no? El e-commerce, los marketplaces, es decir, tiendas online. Podemos hablar de Mercado Libre, pero podemos hablar de tiendas específicas que estaban montadas en online, como The Food Market, que es un emprendimiento de aquí de Argentina. La logística más vigente que nunca. La industria de la alimentación, la gente se alimentó más, justamente porque buscaba saborear, buscaba otras experiencias que no podía tener fuera de su hogar y también buscó volver a lo básico, comprar local y alimentarse bien. También hacer actividades que justamente le brindaban mayor satisfacción en la medida de lo posible, como es gimnasia o yoga, siempre con streaming. Y esto no es que va a desaparecer, llegó para imponerse, mucha gente van a preferir. Entonces los gimnasios, que en muchos lados todavía no están abiertos, por ejemplo aquí en Argentina, este modelo de suscripción en forma online es un modelo que llegó para quedarse, ¿no? También la industria de la telemedicina, ¿no? De visitar justamente el médico por todo el temor justamente al contagio y demás, y la educación online, que no hemos tenido las mejores, digamos, usos de esto, sobre todo en escuelas, no estaban preparadas, todos lo sabemos, pero están habiendo dinámicas de ensayos, como modelos como Blended u otros, de educación online. Acá les pongo algunos ejemplos, obviamente he pedido ya, o Lifted, por ejemplo, en logística, en la industria también de farmacéutica o biotech, como le dicen, ¿no? Plataformas online de capacitación, pues la gente también prefirió capacitarse más, como por ejemplo Acámica o Coder House, que son algunos ejemplos que les puedo poner. Pero acá también vemos otra oportunidad. Pese a la pandemia y pese a que todos tenemos que vender en forma online, nosotros lanzamos una encuesta de ASEA y uno de cada cuatro emprendedores y pymes todavía no vende online. Entonces no solo es un trabajo desde el gobierno, sino para aquel consultor, consultora
que está desarrollando su plataforma de transformación digital para pymes y emprendedores, no todos venden online, entonces hay que ayudarlos a subirse a esta ola. ¿Por qué? Porque hoy no nos queda otra que subirnos acá. No es que hay otros canales. Digo, ahora Uruguay está mucho más abierto, pero estoy bastante seguro de que no todos aumentaron al nivel de facturación que tenían en, no sé, septiembre de 2019, por ejemplo, ¿no? Entonces, 1 de cada 4 emprendedores todavía no vende online. De acuerdo, por ejemplo, a nuestra encuesta, y seguramente esa cifra debe ser mayor en otros colectivos, en otras comunidades. Oportunidades para algunos sectores que no han salido beneficiados, como lo es el turismo y la gastronomía. En una entrevista que le hicieron al CEO de Airbnb, justamente, como pueden ver ahí, habla de que la industria del viaje como la conocemos no va a volver a ser la misma nunca más. Eso nos habla de algo negativo, pero nos habla de algo positivo. ¿Qué es lo que se está viendo en lugares del mundo donde hay recuperación? Se está viendo que la gente prefiere, primero, el sello, si existe, COVID libre, como ven aquí, ¿no? Un sello de COVID libre. Y eso se puede, digamos, innovar en términos de la política pública, pero innovar en términos de lo local. Porque si yo estoy seguro de los protocolos que utilizan, por ejemplo, en las limpiezas de los cuartos, en las limpiezas de los espacios en común en un hotel, o en cualquier experiencia, no sé, que ustedes quieran que tengan a nivel local, eso va a ser ya un fortalecido, es decir, vamos a estar fortalecidos cuando haya una reactivación del turismo local. Y entonces la gente prefiere lo local, los grandes viajes quizá no sucedan de la misma manera, entonces estamos hablando de 2 años por lo menos donde tenemos que aprovechar esa instancia, las agencias de turismo local, los bares y restaurantes locales y demás. Eso en términos de turismo local. Ahora hablemos de gastronomía, otro de los grandes golpeados, lamentablemente, bares, restaurantes, en esta pandemia. Y se vio una disrupción del modelo, lo que se llama un pivot, que es un cambio, un viraje, sin cambiar la visión, ¿no? Un cambio de la estrategia sin cambiar la visión. Y aquí estamos hablando, por ejemplo, de un modelo que se llama Kitchen as a Service o Ghost Kitchen. No es ni más ni menos que una plataforma común, una cocina cerrada, de donde salen diversas marcas, ¿no? Una marca, por ejemplo, de cocina en términos de productos de mar, otra cocina en términos de productos más digamos, de carnes, otra cocina vegana, de la misma cocina. Entonces, eso nos requiere una menor inversión, porque en gastronomía todo lo que es la rotación de justamente las mesas, por ejemplo, es algo bastante significativo y requiere un costo mayor. Entonces, estas plataformas en común donde compartían quizá también colaborativamente 2 o 3 chefs, 2 o 3 restaurantes, simplemente se dedicaban al formato de venta a través de instancias como, por ejemplo, Pedido Ya y otros de la última milla. Entonces acá tenemos dos ejemplos bien interesantes de cómo aprovechar oportunidades en términos de lo otro que habíamos visto de los ganadores también, ¿no? Estas 2 instancias no han resultado ganadoras, pero las que lograron sobrevivir, porque lamentablemente muchos cerraron. Acá en Buenos Aires, por ejemplo, cerraron 23.000 comercios. Poder resignificarse y poder pivotear en estos términos. Y acá una invitación justamente a lo que se llama el mindset, ¿no? ¿Qué mindset nos va a ganar y tenemos en esta crisis? Un mindset fijo de llegué a mi límite, las variables le impone lo externo, o un mindset, una forma de pensar de crecimiento, de pensar en términos disruptivos, de poder aprovechar toda la ola digital, las redes sociales, los marketplaces, no solo a través de Mercado Libre, sino otros. Y a mí me gusta mucho esta imagen, ¿no? Justamente cuando hablamos de emprender e innovar como puente hacia el futuro,
la mayor tasa de emprendimiento, de éxito de emprendimientos, se da a partir de los 45 años. Entonces, nunca es tarde para emprender, ¿sí? Y también está bueno desmitificar la idea del joven emprendedor de 23, ¿no? Ahí tenemos un programa, por ejemplo, en ASEA, que se llama Segundo Tiempo, que es para emprendedores a partir de los 40 años. Y es bien interesante porque son emprendedores que vivencian y ven la brecha, ven el gap y la oportunidad ligados específicamente a su conocimiento de la cadena de valor. Por ejemplo, un emprendedor que estuvo trabajando en la industria automotriz, nadie mejor que él sabe las posibles soluciones y oportunidades que puede tener. O un emprendedor que trabajó en gastronomía muchos años. Acá hablamos de varias cosas en términos de emprendedores, pero de espíritu emprendedor. De características innatas, pero de capacitarse también. No es solo creatividad e ir para adelante. Hay que también bajar el riesgo de que es emprender, que es muchísimo, justamente iterando, o sea, generando la primer prueba y midiendo y luego avanzando. Como dice el tercer punto, me parece fundamental, ¿no? Todos pueden emprender, pero el camino emprendedor no es para todos. Este no es un camino normal, no es un camino donde está al fin del día el pago, como todos sabemos, sino que es un camino justamente para los que se bancan el riesgo. Y mi mayor recomendación es, si no te bancas el riesgo, no emprendas. No es para vos. No es cool, no es trendy y fracasar no está bueno. Estos son algunos de los requisitos, vamos a poner como vara para emprender. La pasión, la perseverancia, la altísima tolerancia al fracaso, la resiliencia, que es no es más ni menos que caerse y volver al ruedo, con los aprendizajes, obviamente. El trabajo en equipo, la flexibilidad altísima y ser autodidacta por sobre todo, porque nadie te va a enseñar lo que hay que hacer, sino hay que buscar y hay que leer y hay que preguntar y hay que sobre todo insistir. Para ir cerrando, este es un poco el camino emprendedor en general. Hablamos de un camino desde una ideación, luego el prototipo, luego la startup, ¿no? Que es el emprendimiento en marcha, y luego el escalamiento. Y se puede emprender por necesidad o por oportunidad. Es decir, veo una oportunidad y yo ya tengo mis instancias hechas, satisfechas, entonces emprendo por oportunidad o por necesidad porque no me queda otra. En esta crisis vamos a ver altísima cantidad de emprendimientos por necesidad. Hay un informe de la OIT que habla que la mitad del trabajo informal del mundo va a necesitar emprender porque está, digamos, cerraron sus trabajos chiquitos, sus trabajos freelance, sus changas, como le digan. Y acá es importante poder entender justamente, yo los invito a que vean en qué espacio de la curva, acá tienen el libro, se llama Crossing the Chasm, es un libro muy lindo, Cruzando el Abismo, ¿en qué espacio de la curva están? ¿Están vendiendo a los primeros clientes que se llaman innovadores, a los que los adaptan con menor riesgo, a esa mayoría temprana, a la mayoría tardía o a los últimos? ¿En qué instancia de la curva estamos? Para poder justamente entender qué tipo de estrategias y de acciones tenemos que generar en instancias de marketing. Por ejemplo, si estoy en el inicio de la curva, no voy a hacer, obviamente, una instancia de marketing de dinámicas offline, por ejemplo, vía pública, no lo voy a hacer. Voy a hacer muchas redes sociales y probablemente haga testeo de producto, probablemente haga testeo en el sitio, ¿no? A través de acciones de promoción, pero si no se puede, también fuertemente en lo online, pero con un foco segmentado en la audiencia, en el target y demás. O si, por ejemplo, estoy en una mayoría tardía, ahí quizá pueda aprovechar a hacer algunas otras acciones que tengan que ver con un beta de un nuevo producto o probar vender diferentes productos en conjunto. Por ejemplo, si tengo una estancia, puedo vender el paquete de recorrer la estancia en conjunto con la gastronomía, no solo la gastronomía, ¿no? O una guía local, también para conocer en términos de turismo local. Y básicamente, no me quiero ir mucho más, pero
tiene que ver con el lugar donde estamos, ¿no? Esto básicamente es, yo ya encontré el dilema entre problema-solución, estoy en el dilema de producto-mercado o estoy escalando. Y por último, los invito a que vean los posibles unicornios de Latinoamérica. No para justamente fomentar unicornios, ni mucho menos, sino para ver para dónde va la tendencia. Mucha tendencia vemos de cara a los fintech, o sea, la bancarización de servicios financieros, a la alimentación, como es el caso de iFood en Chile, en Brasil, a la dinámica de justamente actividades en modo online, tipo gimnasios, como es Gympass, actividades también de capacitación en idiomas, como es Duolingo, y otros tanto que pueda haber. Entonces, los invito a que vean y justamente entender las tendencias que venimos hablando, entender el espacio donde estoy parado, justamente, en la curva, ¿se acuerdan que vimos? Y qué acciones tengo que hacer para validar, primero, mi propuesta de valor, qué es lo que yo estoy ofreciendo y cómo lo estoy ofreciendo. Y segundo, cómo lo estoy vendiendo. ¿Es un modelo de suscripción? ¿Es un modelo de pago de una vez? ¿Es un modelo de venta en conjunta, lo que se llama blended model? O lo que sea. Obviamente esto es una charla bastante general, no podemos precisar cada caso, pero traté justamente de cubrir lo máximo posible y así. Así que, sin mucho más, ya estoy en hora y creo que cumplí los 30 minutos que me pidieron de Ande para tratar de comprimir toda esta información y invitarlos a seguir la conversación, ¿sí? Y a animarse y a seguir emprendiendo. Así que, sin mucho más, abierto ya a consultas, dudas y abrir esta charla como deseen. Muchísimas gracias, Daniel. Estuvo buenísimo como el pantallazo. Sé que fue un poco desafío tratar de meter todo en 30 minutos, pero por suerte fueron llegando algunas preguntas sobre algunos temas que tocaste y otras un poco como más generales. Empiezo quizás por cosas como un poco más específicas. Y tiene que ver con preguntas que venían llegando, y vos tocaste el tema del turismo, ¿no? De cómo, o si tenés como alguna experiencia o algún conocimiento de emprendimientos del sector turismo que hayan aplicado tecnología, o cómo en realidad las preguntas que llegaron tienen que ver en, bueno, cómo, si te parece que se puede innovar en el sector turismo para poder como salir de esta situación, y si conoces alguna experiencia de tecnología aplicada al sector turismo, capaz que esa para empezar. Sí, bueno, Nadia, ¿no? ¿Es la que hizo la consulta? Sí. No, Nadia hace otra pero que ok. tiene un poco que ver con eso de, bueno, que en Perfecto. realidad como qué comentarios o reflexión puedes hacer respecto Sí. a, bueno, acá en Uruguay puntualmente lo que está pasando es que claro, el sector, el turismo como interno, está como teniendo un boom, o sea, se está moviendo Claro. bastante, y hay como poca infraestructura, y Nadia lo que dice es que, bueno, que los prestadores de servicio han subido mucho los precios. Es difícil conseguir fechas libres. Ella trabaja en el sector turismo y ¿qué reflexión podrías hacer al respecto? Bueno, disrupción en el turismo, hay muchísimos casos, obviamente, pre-pandemia, pero vamos a hablar de la pandemia. Hay algunos emprendimientos, por ejemplo, que en esta pandemia tuvieron que pivotear absolutamente, muy, muy fuerte. Y voy a poner un ejemplo de una startup, de una empresa de turismo, que era una agencia online y tuvo que empezar a vender la experiencia online. Por ejemplo, cervezas artesanales, por ejemplo, comidas locales. O sea, en vez de viajar, voy a poner un ejemplo, ¿no? Pero en vez de viajar a Uruguay, te vendo el chivito uruguayo, por ejemplo, acompañado con la cerveza y demás. Eso fue en el medio de la pandemia. Y así pudieron subsistir, ¿no? Ahora, de cara ya a la reactivación. Obviamente que van a subir los precios, por lo que veo acá, porque van a intentar, obviamente, salvar el año, ¿no? Eso es lo que
Se espera, y también en la costa argentina, en todos lados. Ahora, el tema ahí es cómo diferenciarse. Y les pongo el ejemplo de la cervecería artesanal, que hoy es un lugar muy golpeado, pero antes de la pandemia, recuerdan que las cervecerías artesanales se abrían casi por metro cuadrado, ¿no? Es un negocio que tiene, como dice Porter, una baja barrera de entrada. Entonces, si en un negocio hay una baja barrera de entrada, lo que tengo que hacer es hay dos formas de diferenciación, o por costo o por precio. ¿No? Perdón, o por costo o por diferenciación en términos de branding, de marca. Por precio no lo voy a poder hacer, porque eso es quizá, por lo que entiendo, igual esto es muy particular, pero quizás son variables externas. Entonces, por el más barato no voy a poder ser, ¿verdad? Entonces, lo que debería hacer es tratar de ser el de mayor calidad, el que te dé más confianza. ¿Se acuerdan de esto que hablé del sello COVID libre? El que te dé mayor confianza en términos de protocolos sanitarios. El que esté atrás tuyo en redes sociales y te pregunte, ¿cómo te sentís cuando llegaste? ¿Estás bien? ¿Están bien vos y tu familia? Porque es muy importante eso hoy por hoy. Hoy lo más importante es la salud, aún en la vivencia del turismo local y demás. Pero la gente se quiere sentir segura y sobre todo, lo más importante del mundo, confianza, confiable, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo brindar esa experiencia desde el offline con lo online? Desde el offline es muy fácil. Me acerco a esa persona como dueño o dueña del local, del lugar a donde va a vacacionar, y trato de justamente ser un buen anfitrión y demás. Pero ¿cómo puedo hacerlo online? Y se puede hacer inclusive replicablemente, con un bot, por ejemplo, que no es muy difícil de hacerlo. Esas son algunas instancias que se me ocurren a mí rápidamente, obviamente, sin entender el caso puntual, pero eso. Es bueno que va a haber esta ola de reactivación y turismo local y compre local. Ahora, como dice acá, hay que estar preparados para el seguro. Porque también no es que, digamos, la gente terminó muchos de los que estaban empleados de relación de dependencia siguen ganando fondos, y esos fondos tienen que poner en algún lugar. O lo ahorran, o por ejemplo, como decía un emprendedor que tiene una tienda musical, compran 7 pianos en una semana. Entonces, a algún lugar van esos fondos. Y hay que captarlos. Buenísimo. Estuvo bueno como el ejemplo puntual porque creo que ayuda a bajar un poco. Después las preguntas que siguen son un poco más genéricas y una que me parece que está súper interesante para todos es, como consejo tuyo, obviamente, o reflexión, ¿qué prácticas para vos ayudan a mantener un perfil innovador mientras se busca ser rentable un emprendimiento? Entiendo que la pregunta también tiene un poco que ver, digo, y esto lo sabrás, muchos de los emprendimientos muchas veces son mujer o hombre orquesta que atiende todo y a veces es como más difícil poder, mientras intentás hacer como subsistir el emprendimiento, poder estar pensando en esto. Entonces, bueno, un poco eso. ¿Qué consejo, qué prácticas más bien aconsejás para mantener un perfil innovador? Me voy a parar un paso atrás. Hoy no importa tanto ser innovador. Hoy caja. Y eso es lo que le decía, si uno ve Y Combinator, por ejemplo, o Andreessen Horowitz, que son dos capitales de riesgo muy importantes en el mundo, lo que le decían a las empresas del portafolio, cash is king, ¿no? O sea, la caja primero. Vuelvo al caso, ¿se acuerdan de esa agencia que empezó a vender cervezas online? Que uno capaz se ríe porque dice, che, bueno, cerveza online. La caja, supervivencia. Si no sobrevivimos, no podemos innovar. Porque acá el problema era antes. Como decía un profesor mío en la universidad, tenés que cambiar cuando te va bien, porque no solo cuando estás mal tenés que cambiar porque estás mal, sino tenés que cambiar además innovar. Entonces, primero caja, rentabilidad. Después hablamos de adyacencias de innovación y foco de innovación y todo eso. Pero para hacerlo bien conciso, caja, y el segundo vector que haría lo más chiquitito, redes sociales, ¿no? Buscar meterme, no sé si es un producto o servicio, la verdad que lo desconozco, pero vamos a suponer que es un producto, en varios marketplaces y ver cuál funciona. Vendo en Mercado Libre y vendo en otros. Vendo en Pedido Ya y vendo en otros. Trato de ver cómo me va a mí con un delivery propio.
¿no? Trato de colaborar y hablar con otros, por ejemplo, restaurantes, me sale ahora ese ejemplo, a ver cómo ellos están aliándose en la crisis y cómo podemos comprar en conjunto para bajar justamente el costo. Pero volviendo, redes sociales. Y ahí les recomiendo también, tienen muchísimos recursos en una instancia que tenemos de ASEA, se llama Blueprint de Facebook, lo pueden ver en la Facebook de ASEA. Hacemos instancias de capacitación de presencia digital, mensajería, anuncios y un montón de instancias de redes sociales que es mucho más, hay que hacer 5 charlas de eso porque ahora no lo vamos a poder cubrir. Buenísimo. Después tenemos una pregunta, bueno, que estaba como un paso más asociado a eso. ¿En qué campos te parece o en qué áreas y un poco lo decías recién con esto de las redes sociales, quizás, como en qué áreas dentro de un emprendimiento o una MIPYME se podría innovar con mayor énfasis en el marco de esto de quizás una pandemia, una crisis en la que te toca como un poco de sacudón, y esto que decías hoy, de como pivotear de forma completa o no, pero un poco eso, ¿no? Como dónde, en qué campos y dónde sugerís o dónde aconsejás como buscar inspiración para ese pivoteo o para esa reinvención. Voy primero con la inspiración. Hay muchísimos casos. Todas las empresas del mundo se están reinventando. Pero les contaba, por ejemplo, el caso de Airbnb, donde tuvo que hacer un reset muy fuerte. Por ejemplo, para ver casos como más avanzados, está en Uruguay Endeavor, y acá también, y en toda Latinoamérica. Endeavor tiene casos de emprendedores de alto impacto que tuvieron que resignificarse, ¿no? Muchos. Sobre todo los que vendían bienes durables como autos, motos y demás, con plataformas, por ejemplo, de compartir autos o car sharing. Vería ese tipo de ejemplos si quieren como mucho más avanzados. Vería lo que sale en Y Combinator, por ejemplo, YC o Y Combinator, que es la aceleradora más importante del mundo, que por ejemplo, el último camada que salió, muy interesante. Hay un emprendimiento chileno que se llama Justo, muy bueno, que justamente busca reemplazar estos servicios de la última milla, porque veían que los servicios de la última milla le comían muchísimo margen a la gastronomía, por ejemplo. Esos son algunos ejemplos que se me ocurren. Y la primera pregunta era, ¿áreas para innovar en la propia empresa era? Sí, o sea, como dónde harías foco o dónde harías énfasis dentro de un emprendimiento, una MIPYME, en qué área harías énfasis para innovar. Más que innovar, de nuevo, creo que es un momento obviamente para resignificar, y si pueden innovar, buenísimo, pero si no, robustecer de base. Hay un área que se llama Customer Success a veces, o está en el área de marketing, o está en el área de atención al cliente. Es fundamental. Además de captar nuevos clientes, primero hay que fidelizar. ¿Cuántos de ustedes le preguntaron a sus clientes, agarraron la lista de la base de datos y le enviaron un correo comentándote, che, esto es lo que hago, pero lo que más me importa es saber cómo estás? Entonces, estamos hablando de la digital. No hay como una campana muy linda que yo siempre muestro en un gráfico en las clases, que es quizás un poco complejo de explicarlo, pero es la tecnologización de la humanidad o la humanización de la tecnología. La tecnologización de la humanidad es lo que estamos viviendo ahora. El online y la cosa del Zoom y todo esto. Y la humanización de la tecnología es lo fundamental. La humanización de la tecnología es preguntarte cómo estás después de que no me compraste durante 5 meses. Y que realmente me importa. Y justamente las marcas que se acercaron y que no te venden por vender, sino que justamente hacen pull y no push, o sea, no te tiro cosas en la cara, sino que trato de atraerte, trato de honestamente y genuinamente preguntarte cómo estás, cómo puedo ayudarte. Pero no es el cómo puedo ayudarte del bot, ¿se acuerdan? ¿Viste cuando vas a una página y te aparece? No, el genuinamente cómo puedo ayudarte.
¿La humanización de la tecnología o la tecnologización de la humanidad? Buenísimo. Acá Víctor hace una pregunta que me parece que está buena y yo me voy a hacer un agregado a la pregunta de Víctor. Él dice, en mi caso, siendo parte del sector del audio profesional, todos sabemos que aún no se ha restablecido la actividad. Como paliativo a la falta de esa actividad, se introdujeron productos tecnológicos para trabajo a distancia, casi empezando de cero. La pregunta es, ¿cómo mantener el otro rubro, o sea, el audio profesional, en este momento que no se vislumbra una recuperación pronta? Y yo a esta pregunta de Víctor te agrego, Daniel, si tiene sentido o sea, dedicar energía a esto, a pensar en cómo recuperar lo que hacía antes, o si es momento de repensar todo eso hacia adelante. Es como muy particular esta pregunta, pero voy a volver al punto base. ¿Se acuerdan la diapositiva cuando hablamos de los requisitos para emprender? Bueno, ¿qué es lo que más te da pasión, Víctor? ¿Tenés ganas de ponerle 24 horas del día, porque le vas a tener que poner 24 horas del día, a resignificar lo anterior? ¿O tenés ganas de hacer otra cosa? Es básicamente eso. Es decir, si uno, y esto lo aprendí de varios meses de coaching, le agradezco a mi coach que siempre me ayuda, si uno lo intenciona y le pone pasión y hay que hacer la pega, como dicen los chilenos, hay que trabajar, se dan las cosas. Obviamente que hay que capacitarse y hay que ser genuino, pero de nuevo, ¿qué es lo que más te da pasión? No puedo responder esta pregunta porque de nuevo es muy particular, no sé bien el caso, pero en el sector de audio conozco, por ejemplo, te recomiendo que veas herramientas como Voice Bunny, por ejemplo, que es una startup interesante. Pero la instancia a distancia, valga la redundancia, llegó para quedarse. ¿Se acuerdan del futuro contactless que hablamos? Bueno, eso. Buenísimo, Daniel. Creo que era un poco eso la respuesta que se buscaba, más allá de lo puntual de cómo se recupera o no algo que se perdió. Muchísimas gracias por este rato que te hiciste para compartir con nosotros. Súper interesante todo. Bueno, ahí al principio les compartías un poco las redes y creo que está bueno y los invitamos a ver la página en Facebook de la asociación porque está buenísima, tienen como un montón de material súper interesante. Nada, muchísimas gracias una vez más por sumarte. No, por favor, gracias a ustedes y de nuevo felicitarlos por el trabajo que hacen desde ANDE. Y bueno, a disposición para lo que necesiten. Está la página de ASEA, es asea.com.ar. No hace falta que sean argentinos para sumarse, de hecho tenemos gente de Honduras, gente de Perú y de otros lugares. Y después, a los que les interesa, yo muchas veces comparto artículos o instancias ahí en el Twitter, que es @detrica. Y en LinkedIn me pueden encontrar como Dani Tricarico o Daniel Tricarico. Facebook e Instagram uso, pero me interesa mucho más lo académico a mí, entonces me enfoco mucho más en otro tipo de reflexiones. No soy un influencer ni pretendo serlo, eso es importante también remarcarlo. Bárbaro. Muchísimas gracias a todos. Ahí se sumó Mali ahí hace un rato que nos está